¿Y esto cómo se hace? De repente me olvidé. Hola, bueno, estamos transmitiendo en directo. Buenos días a todos. Vamos a buenas. ir conectando. Esto, me da vuelta la cámara. También estamos en Instagram. Te voy a mandar, Paqui, la solicitud. Invitar. Mariana, lo que pasa es que... Dime, que tengo que poner los cascos a esto porque si no hace... Una cosita, que transmitiendo en directo, pero no Sí. me acordé de decírtelo antes. Me parece que el tema de cuando hablamos, para poder escucharnos desde la misma plataforma, es decir, ¿tú desde dónde estás escuchando? ¿Instagram o Facebook? Facebook. ¿Ves? Yo estoy escuchando desde Instagram. Entonces, hay una... bueno, listo, nos cambiamos, no pasa nada. Vale, ¿te conectas a Instagram? A ver ahora. A ver ahora, ¿me escuchas? Fenomenal. Vale, genial. Es que, claro, yo estaba pensando eso. Digo, esto tiene que ser por... Bueno, bienvenidos a todos aquí en Instagram. Damosla aquí. Luego el vídeo... Ahí está. Bienvenidos a todos. Y a todas. Y a todas. Mujeres y hombres. Lo que haré será compartirte, etiquetarte en el vídeo en Facebook. Así lo puedes compartir en tu perfil. Nos damos unos minutos. Acá estás. Bueno, Etiquetada quedas. gracias. Bueno, estamos aquí transmitiendo ya en directo. Buenos días. Un placer. Claro que sí, además para mí. Vamos a tener un tema muy interesante hoy. Pues sí, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Es el viernes, en verdad, pero nos dio la idea a nosotras de tratar un tema que es muy, muy interesante y que, bueno, el Día Internacional Mundial contra el Cáncer es, bueno, es eso, un disparador, ¿no? Una enfermedad tan compleja, tan fea, ¿no? De transitar para algunas personas, para otras. También es desagradable, pero consiguen superarla, ¿no? Y tenemos que aprender de eso y tenemos que aprender qué nos quieren decir, ¿no? Las enfermedades en general, qué nos quiere decir el cuerpo, porque el cuerpo también nos habla. Y bueno, de eso se trata hoy, ¿no? Pues sí, vamos a presentarnos primero para todas las personas que nos vean hoy por vez primera, que nos puedan conocer. Pues estamos con mi compañera Mariana García, psicoanalista del Grupo Cero, emitiendo en directo desde su consulta en Madrid. Y el pueblo el pueblo de Boadilla del Monte, en Boadilla del Monte. Boadilla del Monte, eso es, Boadilla del Monte. Y bueno, de forma presencial, pero también online para todas las partes, los lugares del mundo, estés donde estés, estamos aquí nosotras,
dispuestas a ayudarte en eso que Eso es. necesitas para mejorar tu vida. Y del otro lado, en una isla maravillosa, en Palma de Mallorca, está Paqui Robles, psicóloga colegiada y psicoanalista también, formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, donde nos formamos las dos, donde cada semana asistimos a nuestro seminario de formación, donde también tenemos nuestro propio psicoanálisis personal, nuestra supervisión, y que con eso sostenemos nuestra labor como psicoanalistas para poder brindarles a nuestros pacientes ese acompañamiento, esa transformación, en ese autoconocimiento que se genera, ¿no? con el psicoanálisis. Y como decíamos recién, vamos a hablar de un tema que es súper interesante, ¿no? Que nos toca a todos también y que nos da el desafío, nos permite el desafío de aprender a hablar de una manera diferente, ¿no? Queremos hablarles de cuando el cuerpo habla, porque el cuerpo también habla, el cuerpo también tiene su lenguaje, los síntomas son un lenguaje, la enfermedad es un lenguaje, y en realidad es mucho más saludable ponerle palabras a las cosas que enfermar, ¿no? Sí, claro, diríamos que el cuerpo es el escenario de lo psíquico, ¿no? De eso acontece, que nos acontece psíquicamente hablando. Lo que pasa. Claro. Leía una cosa mientras que, bueno, preparaba la charla, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero al final no lo es tanto. El sujeto es psíquico y también es soma, ¿no? También es cuerpo. Y son dos cosas que van unidas, ¿no? Creo que lo Totalmente. decíamos la semana pasada. Cuando uno tiene un tema con una muela, va al dentista, ¿no? O cuando a uno tiene una dolencia, va al médico. Hay veces que cuando uno va al médico, ¿no? Al médico clínico, al médico de familia, al especialista, se encuentra con que, bueno, va como que no hay una solución práctica, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que eso que decía Paqui, ¿no? Que el psiquismo también influye en nuestro cuerpo, también produce cosas, ¿no? Entonces, muchas veces es interesante ese trabajo en equipo entre el psicoanalista y el médico, ¿no? Porque dependiendo un poco del estadio de la enfermedad, de eso que nos pasa en el cuerpo, hay que atenderlo evidentemente de manera clínica, eh, pero no dejando de lado eso que nos pasa a nivel psíquico, ¿no? Claro, la Tiene que ser importancia. integral la atención. Sí, sí, claro, es que están en continua interrelación, es decir, que uno no es sin el otro. Que a veces queremos, sí, porque, bueno, ahora se está empezando a ver la importancia que tiene, ¿no? A dar cuenta de ello, ¿no? Pero es verdad que ha habido unos años ahí atrás que como que todo estaba, todo lo que nos ocurría estaba como en el estudio del cuerpo, ¿no? Todo se buscaba en el cuerpo, incluso lo psicológico también se buscaba en el cerebro, en el cuerpo, ¿no? Sí. Pero estamos viendo que no, que lo psíquico, lo psicológico no está en el cuerpo, está en lo psíquico, ¿no? Y que es que va a haber que producirlo, lo psíquico, en el lenguaje, en eso que decimos, ¿no? Es ahí. Sí, porque son dos dimensiones que juegan juntas al final, ¿no? Son dos dimensiones del mismo sujeto, como decimos siempre, el sujeto es un sujeto dividido incluso en eso, ¿no? Pero son dimensiones que van conjuntamente, van a la vez. Entonces, no hay que subestimar lo psíquico.
Digo, porque ayer también leí una cosa que me pareció muy interesante, muy linda para ejemplificarlo, y era, el cuerpo es del nivel de la conciencia, es lo que vemos, ¿no? Entonces es fácil, porque uno lo entiende más fácil. Si nos duele algo, nos duele desde la conciencia, y desde la conciencia también lo podemos solucionar. Nos tomamos una pastilla, o tomamos determinada cosa, o hacemos X, ¿no? El tratamiento que sea, que no está necesariamente mal, todo lo contrario. Hay veces que, insisto, ese trabajo tiene que ser conjunto. Pero hay otro paso que también se tiene que hacer, como decimos siempre, para poder cambiar esa forma de resolver. Porque todo lo que se silencia enferma. Esto es de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que poder, quizás eso sí, comprenderlo desde la conciencia, porque para poder trabajar, ¿no? Para poder hacer algo distinto. Es muy complejo también de poder entender, incluso en la medicina. A día de hoy ya se está incorporando lo psíquico, ¿no? Pero claro, esto que todas las enfermedades a las que no se les encontraba una causa orgánica, ¿no? Eran la causa desconocida, de causa desconocida. Si no incorporaban lo psíquico, no se podía saber la causa. Claro. No se podía solucionar el problema. Fíjate la gran diferencia y el gran enriquecimiento que supone incorporar lo psíquico, porque ahí vamos a poder encontrar una solución, ahora sí, vamos a poder encontrar una solución a eso que desde lo somático, desde el cuerpo, desde el soma, no se le encuentra, ¿no? Y es precisamente construyendo en uno, pues, ese psiquismo, teniendo en cuenta que, claro, que somos sujetos divididos, que nuestro psiquismo está, como mínimo, compuesto por la conciencia y el inconsciente, ¿no? Que tenemos que incorporar, que no nos queda otra que incorporar el inconsciente, ¿no? Y que esas enfermedades que no se les encuentra esa causa, pues que están relacionadas con nuestro inconsciente, con nuestro psiquismo. Claro, porque pensaba ahora que eso da la chance también, ¿no? Cuando uno se permite esa forma de abordar el problema, ¿no? Encontrarle otras respuestas, ¿no? Porque al final, digo, uno cuando busca las respuestas desde la conciencia, insisto, y no, es curioso porque uno las va buscando y no va encontrando, ¿no? La respuesta acertada ni el tratamiento y uno se sigue sintiendo mal y siguen pasando cosas y el problema no se resuelve, ¿no? Entonces cuando uno incorpora a ese psiquismo, a ese inconsciente y va dejándose hablar, ¿no? Va encontrando en ese espacio terapéutico ese discurrir del habla, ¿no? Ese ponerle palabras, sin juicio tampoco. Poco a poco va descubriendo cosas, incluso el paciente, ¿no? Porque hay incluso enfermedades, síntomas, ¿no? Que, a las que desde la conciencia somos incapaces de atribuirle un origen, ¿no? Una explicación. No No, sé, yo en la sufro, medicina. claro, pero por ejemplo, no sé, se me viene a mí ahora mismo a la cabeza. Sufro de migrañas permanentemente y no sé a qué se debe, mi madre, le pasaba a mi abuela. No digo, como muchas frases que vienen atadas al síntoma y que, claro, repetidas, sin una interpretación, siguen repitiendo, ¿no? Entonces, digo, cuando uno se permite escucharse desde otro lugar, con un profesional que puede interpretar eso que el paciente dice, ¿no? O también pensaba en los cuadros de estrés, de ansiedad, ¿no? Que generan cosas en el cuerpo, generan palpitaciones, sudores, taquicardias, muchas cosas. Y que
muchas veces son como subestimados e incorporados en no, bueno, ese estrés, tengo mucho trabajo. Claro, pero hay mucha gente que tiene mucho estrés y mucho trabajo y sin embargo no hace cuadros de ansiedad. No todos, claro, no todos lo padecen, claro. Entonces, o fobias, ¿no? Digo, o este tipo de cosas, como hablábamos antes de entrar al directo, úlceras, dermatitis, digo, hay muchas cosas, ¿no? Que a priori es como que se estandarizan, ¿no? Que todas las personas que tienen determinada cuestión, ¿no? Problemas digestivos, ¿no? Se les aplica el mismo tratamiento desde la medicina alopática, pero luego hay que ver realmente qué le pasa a ese sujeto, qué dice de lo que le pasa, porque también es interesante esto, ¿no? ¿Qué dice el enfermo, el que tiene el síntoma, que le pasa con eso que le pasa? Porque como decía al principio, el síntoma, la enfermedad, también es un lenguaje. También nos trae algo, nos dice algo. No es solamente el sufrimiento. Claro, claro. Entonces hay que escuchar a esa persona con ese síntoma. ¿Qué dice del síntoma? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se vincula con el síntoma? Efectivamente. Y además hay que darle la importancia que tiene, es decir, que tiene bastante importancia. Claro. Porque cuando todos estos síntomas, por ejemplo, las palpitaciones, el estrés, se generaliza, se puede llegar a generalizar a otras situaciones, o puede llegar a convertirse en un diario, en un día a día, esas palpitaciones, esa angustia, ese estrés, eso va a producir en el cuerpo daños. Y claro, va a producir daños porque produce una subida de cortisol, etcétera, etcétera, que eso va a producir daños ya en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería, en este caso, tratarlo desde lo psíquico, quien quiera, ¿no? Para poder, porque claro, una persona tiene, por ejemplo, pongamos una úlcera. Se le da una medicación para intentar pues que la úlcera curarla o bueno. Pero ¿qué ocurre? Si no soluciona eso psíquico, pongamos eso que está produciendo ese estrés, eso que está produciendo esa angustia, ese agujero, ¿no? Claro, si no se soluciona eso a nivel psíquico, que es lo que en primera instancia está dando el efecto de esa úlcera, por mucho que se medique, por mucho que se intente poner solución desde esa medicina, pues la úlcera va a seguir estando ahí, se va a seguir produciendo, cada vez se va a ir. Entonces, ¿cuál sería en este caso para aquellas personas que estén dispuestas a curarse, ¿no? A someterse al psicoanálisis y a incorporar en ellas lo psíquico? Pues sería, en este caso, precisamente eso, incorporar lo psíquico para desde ahí producir, ¿no? Eso que le está ocurriendo, ¿no? A nivel del cuerpo. Y como decías antes, pues en lugar de ponerlo en el escenario del cuerpo, poder producirlo en palabras. Porque claro, aquí el problema es que la persona, eso que le está ocurriendo es la mejor solución que encuentra para poder expresar eso que siente. Y no se da cuenta, no quiere, por supuesto, no quiere. Si pudiese decirlo, lo diría. Ese es el tema, ¿no? Que claro, si pudieses decir eso que le ocurre,
en lugar de hacer una úlcera, pues está claro que lo diría, ¿no? Porque ¿quién quiere estar mal? Me parece que nadie. Claro, es interesante lo que decís, porque esa imposibilidad de ponerle palabras tiene que ver también con todas esas cuestiones psíquicas, ¿no? Con una forma moral o sea, esa cuestión moral de ver la vida, ¿no? Muchas veces con esa forma de pararse ante la vida, digo decir. Entonces, claro, son cosas inconscientes que están limitando a la persona para poder gestionar eso que le pasa, ¿no? Pero claro, es a nivel tan de sobredeterminación inconsciente que precisamente no hay que cambiar esa manera de resolver, es necesario transformar eso, ¿no? Pensaba también antes en todas estas frases que tenemos como, que son como muletillas, ¿no? Muchas veces, y que también impactan en nuestro organismo, ¿no? Esto como, ay, qué mala sangre que me hago, o cuando uno comenta algo, ¿no? Hace referencia a un comentario que le hicieron, me cayó como una patada en el estómago, o me enteré de tal cosa y se me cerró el estómago, ¿no? Digo, todas esas frases también impactan, ¿no? Lo habíamos hablado muchas veces. Digo, estamos hechos de frases, de palabras, de cuestiones que parecen como muy livianas y sin embargo tienen ese impacto. Lo que decías antes, ¿no? O sea, no son gratuitas. Digo, todas esas cosas hacen que nos bajen las defensas, que estemos más permeables también para la enfermedad, ¿no? O sea, lo que decíamos al principio, el cuerpo y la psiquis van juntos. Entonces, eso es importantísimo de tenerlo en cuenta, de que estamos hechos de palabras y que lo que hay que hacer es incorporar palabras nuevas, ¿no? Y poder darle a lo que nos pasa, ¿no? Ese relato, ¿no? Eso es, efectivamente, porque claro, es que no le damos importancia. No le damos importancia a eso que decimos. No se le suele dar importancia porque nosotras sí que le damos importancia, ¿no? Que nosotras para eso nos psicoanalizamos. Pero hay así, pues comúnmente, ¿no? Comúnmente, pues no se le suele dar la importancia que tiene porque no se conoce, porque se desconoce, ¿no? Que por eso estamos nosotras aquí también hablando del tema y trayendo pues su importancia, ¿no? Y es que, ¿qué quería decir? Con estas frases que decimos, ¿qué estamos diciendo con eso que decimos? Es decir, que con esa frase estamos diciendo algo que decimos, eso, que va, pero si eso no significa nada, no. Pero fíjate qué curioso, lo que acabas de decir es, no le damos importancia, es algo que se repite en la familia, mirá la importancia que tiene, ¿no? Al final, cuando uno dice esas cosas. Es súper interesante. Sí, ahora me veo yo sola, no sé por qué. A ver si te puedo volver a invitar. Y además, sí, y además hay otra cosa con esto que decís de la enfermedad,
de la cosa genética, ¿no? Que muchas veces no es genética, sino que es una lealtad familiar. Es decir, no, bueno, como mi padre, mi abuelo, mi tío, ¿cómo voy a quedar yo sin la úlcera? Que yo también formo parte de la familia. Lo que se dice, pues son... Otra vez. Que parece que son cosas que no tienen importancia, que es un lapsus que no importa, que es un sueño que no importa. Precisamente Freud nos viene a decir, y muchos autores estudiosos en el tema, nos vienen a decir que el primer signo, a veces el primer signo de que va a aparecer una enfermedad en el cuerpo, nos lo trae el psiquismo a través de los sueños. Total. A través de las pesadillas, o por ejemplo, cuando una noche se ha comido mal, no se ha comido demasiado, está muy pesada la digestión, también, ¿no? Ahí vemos claramente que muchas veces también se duerme mal, se tiene un mal sueño, ¿no? Que es... Claro, pero mira, mira qué interesante lo que acabas de decir. Uno come algo y le sienta mal y tiene una mala noche. Pero, ¿qué pasó ahí? Digo, la comida no necesariamente estaba mala, porque de los que Y comieron, no le da... de los que comieron Fíjate. ahí le cayó mal a uno, ¿no? Y tuvo pesadillas uno. Digo, ¿qué le estaba pasando a ese sujeto cuando comió esa comida? Tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender que hay una multicausalidad, ¿no? A la que le atribuimos muchas veces el motivo de determinadas cosas. Sí, me cayó mal la comida, entonces dormí mal, tuve pesadillas. Pero desde el psicoanálisis sabemos que no ese es el recorrido. El recorrido es que la pesadilla nos viene a hablar de otra cosa anterior, ¿no? La pesadilla es el resultado, como acabas de decir espectacularmente. O sea, ese es el síntoma, el sueño es el síntoma. Digo, ¿qué le pasaba a esa persona antes? La ansiedad y la taquicardia es el síntoma, que viene a hablar de otra cosa. Entonces, cuando leía una cosa ayer que me pareció muy interesante, es como un poco rupestre, pero me pareció muy interesante, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, es como cuando abre el grifo, ¿no? Y esa cañería que estaba obstruida, ¿no? Consigue que el cuerpo se relaje, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Cuando uno puede ponerle palabras a lo que le pasa, y no estamos diciendo que sea mágico, ¿no? Porque no es así. Digo, aquel al que le cuesta poner en palabras lo que le pasa, tiene que aprender también a hablar, porque es una manera de hablar también, digo. Y la gente, los pacientes, cuando consiguen esto, esa transformación es súper revitalizante, porque uno puede dejar de padecer en el cuerpo eso que le estaba sucediendo y dotarlo de palabras, ¿no? Encontrarle una explicación, ¿no? Poder ir elaborando, pues cada uno a su ritmo, eso que te sucede en tu día a día. Que si tienes estrés, pues que tengas un lugar, fíjate qué importante, ¿no? Poder tener... Yo creo que las personas que lo hacemos sabemos la importancia que tiene, pero claro, hasta que una persona no lo experimenta por sí misma, por sí mismo, digamos como no lo ha vivido, pues no se da cuenta de la importancia que tiene el tener tu espacio,
tener tu lugar para poder hablar libremente, para poder expresar todo eso que no puedes expresar en ningún otro lugar, tener una escucha diferente, que no me van a juzgar, que no me van a decir tampoco, no me van a decir si lo estoy haciendo bien o mal, sino que me van a escuchar desde la profesionalidad. Y también descubrirse diciendo cosas, ¿no? Porque al final de lo que se trata, yo creo, es de, digo, uno también se asombra de lo que dice, ¿no? Digo, es un espacio en el que uno se sorprende, porque como decíamos antes, al final el síntoma es como a la cristalización de eso que pasa, pero que el sujeto desde la conciencia es incapaz de entenderlo. Entonces, digo, el trabajo es ir construyendo eso que sucede. Y es poner el dolor en otro lado, quiero decir, ese dolor psíquico, ¿no? Que se reprime al final, porque lo que sucede es eso, reprimimos algo que nos molesta, que nos da rabia, que nos incomoda, que lo que sea. Lo reprimimos y al no, de manera inconsciente, y al no, o consciente muchas veces también, ¿no? Eso es lo que nos enferma. Eso no quiere decir que luego al ponerle palabras no duela. Duele, pero en el lugar a donde tiene que doler. Duele poniéndole palabras y elaborándolo, trabajándolo, ¿no? Como desanudando el nudo. Porque al final si duele en el cuerpo está ahí como encarcelado en el cuerpo. En cambio, de la otra manera conseguimos, ¿no? Como moldearlo, como trabajarlo, como eso, ir deshaciendo eso que nos molestaba, que nos daba rabia, que nos hería, ¿no? Y dándole otra significación, pudiendo hacer algo con eso. Pudiendo poner esa rabia que nos generó X cosa, pintando un cuadro, ¿no? Esa energía que nos enfermó, claro, esa energía que nos enfermó, poder entregarla a otro lugar de una manera mucho más saludable, mucho más sana, ¿no? Digo, se trata un poco de eso. Es que me estaban llamando y de pronto que sí, que precisamente Tranquila. Lo que pensaba también, ¿no? De esto es que es interesante pensarlo de esta manera, ¿no? Porque, como decías antes, se subestima muchas veces lo que le sucede al sujeto, ¿no? Y no podemos subestimar lo que le pasa al sujeto. Porque, digo, hay que escuchar, ¿no? A esa persona. Que te volviste a ir de Facebook. Hay problemas con Facebook, ¿eh? Te vuelvo a mandar el enlace. Entonces, creo que es importante escuchar lo que tiene para contar el paciente, ¿no? El paciente que viene con ese dolor en el cuerpo, con esa molestia física, ¿no? Porque también eso que le sucede en el cuerpo quiere decir algo, ¿no? Que se va a ir elaborando, y es algo para el paciente y también es para alguien, ¿no? Eso que le pasa. Tiene un mensaje, ¿no? No solamente, como decíamos antes, ¿no? Pensándolo en algo como muy sencillo, ¿no? Un enojo ¿no? O algo que nos molesta de alguien, que no podemos transmitir. ¿No? Esto genera malestar, genera que nos caiga mal la comida, que se nos atraganten las cosas, ¿no? Que nos quedemos sin voz, sin poder hablar,
¿no? Porque tenemos tanto para decir y no podemos, ¿no? Que nos quedamos sin voz. Digo, hay muchas cosas que parecen como muy tontas, pero que sin embargo están cargadas de contenido. Entonces, eso hay que dejar de minimizarlo porque es muy importante, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que nos pasa. Entonces, sí, podemos tratarlo con una medicación, podemos tomar una pastilla para determinada cosa, pero si eso no, si esa pastilla al final nos anula en otros aspectos, igual hay que buscar otras alternativas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el psicoanálisis es una herramienta que no tiene efectos adversos y que nos enseña a hablar, nos enseña a estar de otra manera en el mundo. Y lo que quería decir antes era esto, ¿no? Lo que decíamos, no a todas las personas que están bajo una presión laboral, por ejemplo, o una presión familiar determinada, tienen los mismos síntomas. ¿Por qué? Esto lo repetimos muchas veces en otras ocasiones. Porque tiene que ver no con lo que nos pasa, sino con cómo reaccionamos a eso que nos pasa, cómo nos posicionamos. Entonces, ante una cuestión determinada, Paqui se puede poner a pintar un cuadro, yo me puedo poner yo qué sé, a cantar, y otro hace una úlcera, o se queda sin Claro, voz. bueno, tampoco vamos a obligarles aquí a que hagan cuadros. No, no, pero quiero decir que es interesante pensar, ¿no? Que a no todos los sujetos les suceden las mismas, que digo, que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, pero que lo importante es ver cómo uno se posiciona ante esa cosa, ¿no? Y Claro. que hay alternativas, que se pueden construir alternativas, ¿no? Que uno se puede quedar en la queja permanente o puede hacer otra cosa, ¿no? Uno puede quedarse padeciendo o puede hacer otra cosa, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Que igual también aprendimos que uno de la manera en que aprendió a gozar y gozó, es muy difícil salirse de ahí, pero que es interesante sumar alternativas de gozar, que es interesante sumar formas para hacerlo distinto, ¿no? Sí, es que no es que cambiar de auriculares, Mariana, es que me han quedado los otros auriculares sin batería. No sé qué pasa, que no conectan con el móvil, ¿sabes? Y ahora, bueno, ahora voy a tener que cambiar de auriculares al Facebook. Bueno, cambiamos. Exacto. No pasa si nada. no se escucha, claro. Tendríamos que simplemente, tampoco, a ver, es muy complejo, pero simplemente entender que somos sujetos divididos. Incido en eso porque yo creo que es por ahí por donde hay que comenzar, ¿no? En darnos cuenta que somos sujetos divididos y en que todo lo que decimos, lo decimos, todo eso que estamos diciendo habita en nosotros. Que todo eso habita en nosotros, que esas frases recurrentes que una vez y otra se repiten y que se vienen repitiendo también, incluso en la familia, familiarmente, que todo eso forma parte de nuestro psiquismo, ¿no? Y que no se trata de dejar atrás aquello ni nada de eso, sino que se trata de que si uno quiere transformar o quiere tratar algún tema, mejorar en algo, tratar ese estrés, dejar de tener ese estrés o dejar de tener esa angustia o bueno, cualquier cosa, o conocerse un poquito más o mejor a sí mismo, a sí misma, o simplemente construir ese psiquismo en uno, ese inconsciente, ¿no? Pues que pueda dar el paso, que pueda comenzar, ¿no? Que aquí estamos nosotras para eso que desee, ¿no? Que después el camino en cada uno es diferente, ¿no?
que después el camino en cada uno será diferente y cada uno pues solucionará en medida de lo que quiera solucionar y utilizará también al psicoanálisis pues a la medida de lo que quiera utilizar. Ahora, por ejemplo, me acordaba, por ejemplo, las personas que padecen o que tienen cáncer, ¿no? Que desde la medicina, pues antes, desde la medicina, pues se buscaba ese origen, pues se pensaba que primero, por ejemplo, la persona tenía cáncer y después a partir del cáncer pues le sucedía como una depresión, ¿no? A causa de esa mala noticia, ¿no? Sin embargo, a día de hoy, desde la psicología, desde el psicoanálisis, sabemos que no es así, sino que el cáncer en este caso, en un alto porcentaje de casos, ¿no? Va a hacer ese efecto producido a causa de una depresión, sobre todo a causa de un sistema inmune debilitado, que claro, la deprimido, mayor causa, sí. deprimido, que claro, la mayor causa de eso es la depresión, ¿no? Es una persona deprimida en la cual eso, como estamos hablando, está en conexión con el psiquismo y por tanto el psiquismo con el cuerpo va a debilitar también el sistema inmunológico, se va a deprimir también el sistema inmunológico y ahí no va a haber suficiente defensa como para poder defenderse orgánicamente, biológicamente el cuerpo de esas células cancerígenas, ¿no? Entonces es ahí la importancia, ¿no? Que es el poder tratar y el cuidar el psiquismo de uno y la salud psíquica, ¿no? Para que el sistema inmunitario, la salud de uno, la salud psíquica pueda estar bien fortalecida, y que pueda que pueda, digamos, ganarle la partida, ¿no? A todas tipo de células que puedan crear algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque al final, pues si no es el cáncer, puede ser también otro tipo de enfermedades, pero ya la OMS reconoce, está ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que primero acontece en la mayoría de los casos en un porcentaje pues muy alto, si no en todos. Lo que pasa es que no podemos nunca decir el 100% de las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de psicología o de psiquismo, pero en la mayoría de los casos supone la depresión es la causa, ha sido la causa o sea, el cáncer ha sido la causa de una depresión que la persona llevaba arrastrando durante tiempo y que incluso, ojo al dato, incluso la persona puede no saber que padece depresión. Puede incluso no saberlo que lo está padeciendo, ¿no? Porque claro, queremos tapar, se quiere tapar, se quiere tapar tanto que al final pues uno no sabe ni qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? A veces pues igual se ponen a que quieren salir por ahí, intentar encubrir, no, yo estoy muy bien, poner buena cara, tomarse pastillas, me siento un poco mal, pero me tomo una pastilla, no sé qué, y es que no se dan cuenta que lo que están pasando es por una depresión, ¿no? Y por eso es la importancia de poder uno conocerse a sí mismo y poder escuchar su cuerpo y poder escuchar, construir en uno ese psiquismo. Pensaba, dijiste muchas cosas interesantes. Pensaba que, claro, los síntomas no se producen de un día para el otro, ¿no? Como decíamos antes, no es que uno se calla una vez y ya, digo, son conductas que se van repitiendo, son modos, ¿no? Que se van repitiendo a lo largo de la vida. Digo, aquel que cuando se enoja, por ejemplo,
en lugar de ponerle palabras al enojo, no dice lo que le pasa, ¿no? No es una actitud de una vez, es una forma de funcionar, es una manera de pararse ante el otro, ¿no? Entonces, a la primera, me cayó mal, no digo nada, pero me enojo y me daño, porque además daña a quien no habla, a quien no le pone palabras a eso. Y no hace falta decirle a quien, cuando uno está enojado, que si quiere resolver el problema es el camino correcto, pero hace simplemente, cuando uno va y se lo cuenta al terapeuta, es suficiente, ¿no? No todo lo que uno dice tiene que llevarse a cabo. Esa es una cosa interesante. Entonces, si esa forma, ¿no?, de pararse ante el otro, ante el mundo, es una cosa que se repite en el tiempo, claro, cuando llega la enfermedad, ¿no?, cuando llega eso tan lastimoso en el cuerpo, que incluso nos puede hacer mucho daño, ¿no?, nos puede llegar a la muerte, es tal la bola de nieve, ¿no?, para graficarlo un poco, que no entendemos de dónde viene. Es más complejo, ¿no? Digo, hay enfermedades muy extremas, ¿no?, que tienen que ver con ponerle palabras a esas cosas. Estaba pensando ahora, por ejemplo, los problemas digestivos, ¿no? Problemas como la úlcera o el colon irritable o este tipo de cosas, ¿no? Que claro, llegan a un estadio, muchas veces, que clínicamente es muy complejo de diagnosticar o de encontrarle un tratamiento, y que digo, que hay que hablar mucho para llegar a desenredar eso. Y por otra parte, que tampoco podemos subestimar, ¿no? No está bueno subestimar esas cosas que nos pasan a nivel físico. Tenemos que ser un poco más abiertos de mente y entender, como decía Paqui, que somos sujetos divididos y que no todo lo responde la medicina, ¿no? Que hay otra pata que nos puede ayudar y que no tenemos que subestimar eso, porque nuestra salud mental es importantísima, tanto o más importante que la física, porque es la que nos sostiene. Y Igual, sin yo la creo. salud mental no hay salud física, ¿no? Entonces, hemos visto, mira, se me acaba de ocurrir ahora, hemos visto muchos atletas, por ejemplo, mucha gente que sufrió accidentes, ¿no? Accidentes graves, importantes, que perdieron miembros, y sin embargo salen adelante, ¿no? Porque tienen una fuerza mental. Bueno, el otro día ganó Nadal la Copa, el Premio de Australia, ¿no? Digo, ¿cuánto hay? ¿Qué importante es? Y además todo el mundo lo resaltamos. Su fortaleza psíquica, su fortaleza mental, su trabajo Y ojo psíquico. al dato que me parece que Nadal, bueno, no quiero tampoco decir algo que no es, pero yo tengo entendido que Nadal se psicoanaliza, ¿eh? Lleva mucho tiempo psicoanalizándose. Es que seguramente que si se psicoanalice, es que es muy probable, la verdad es que no lo sé, Para que pero es que es nuestros muy probable. telespectadores puedan saberlo. Porque una persona con ese nivel de compromiso, ¿no? Es un nivel de compromiso, de trabajo, de persistencia, ¿no? Lo hablamos muchas veces. Lo importante es mantenerse ahí. Eso es lo importante, ¿no? Entonces digo, es importante la salud mental porque es la que va a determinar casi la salud física, ¿no? Vuelvo a insistir, gente que ha tenido accidentes gravísimos, problemas muy graves, ¿no? Y que sin embargo buscan la vuelta. Eso tiene una explicación, o sea, no tiene que ver solamente con la fuerza de voluntad, tiene que ver con un trabajo psíquico muy importante. Entonces tenemos que entender el poder que está en nuestras manos, en cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros somos los responsables ¿no? de la vida que labramos, porque podemos trabajar para la salud o podemos trabajar también para la enfermedad. Lo interesante es entender que hay un trabajo detrás de cada una de esas cosas, que las dos son formas de resolver, ¿no? Pero que bueno, que es mucho más saludable trabajar para la salud, poder ponerle palabras a lo que nos pasa, porque además también todo a nuestro alrededor se va a transformar, ¿no?
Y que claro, también entender que no quiere decir que ahora el psicoanálisis es aquí la cura de todas las enfermedades, no estamos diciendo eso tampoco, ¿eh? Lo que ocurre es que va a ayudar a la persona en gran medida a poder, pues, por ejemplo, sé que hay casos en Menasa, habla de casos de personas con SIDA, ¿no? Que gracias al psicoanálisis, esto se ve a través de los estudios que he realizado con personas que no se psicoanalizan y que sí, ¿no? Pues gracias al psicoanálisis han podido vivir como cualquier otra persona, pues, que no tenga esa enfermedad, ¿no? Es decir, no quiere decir que lo cure, pero le ha, digamos, le ha facilitado pues ese poder tomar las medicinas cada día, ese, ¿no? Entonces, cosa que a lo mejor Claro, una el persona tránsito que... por la enfermedad también es diferente. Claro, y luego, por ejemplo, también las personas que ya padecen de alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer, pues imagínate también un lugar ahí donde la persona va a poder también expresar, hablar y la va a ayudar a que si tiene que pasar por un proceso tan doloroso y también psíquicamente doloroso, ¿no? Pues que pueda, que tenga un espacio donde poder expresar todo eso, sabiendo que hay una persona, un profesional ahí que lo está escuchando, ¿no? Y Sí, que eso ya simplemente tener ese lugar donde sabes que tú te va a escuchar un profesional que no te va a juzgar, ya empezando por ahí, ya eso es importante para que la persona pueda ir pues mejorando también en eso que le pasa, ¿no? Y claro, y al final, ¿qué pasa? Que como somos también un conjunto, además de todo lo que nos ocurra a nuestro alrededor, pues al final eso va a producir también pues una mejora, a lo mejor en ese proceso, ¿no? Tan doloroso por el que tienen que pasar, que va a ser una herramienta muy eficaz para, para ir mejorando, ¿no? En eso que está ocurriéndote, como un bastón, es como un bastón en el que puedes ir apoyándote. No es lo mismo no sí. tener bastón que tener un bastón en el cual uno se puede ir apoyando, claro, bueno, para que podamos entenderlo así muy fácilmente. Mira, pensaba ahora una cosa que dijiste y está bueno, ¿no? Eso, el acompañar durante el proceso, digo, porque aquel que llega con una enfermedad importante, ¿no? Digo, necesita también un espacio para desahogar, porque hay mucha angustia detrás de eso también, ¿no? Hay Claro, mucho imagínate, miedo, hay mucho desconcierto, hay mucho no saber, claro, porque siempre decimos que la claro. enfermedad también es una manera de resolver, ¿no? Pero el que la padece esto no lo sabe. No, Entonces, ni lo quiere que, no eso, sé, claro, no lo quiere. claro, entonces digo, hay como un primer acercamiento en ese tratamiento psicoanalítico, ¿no? De lo que se trata, de lo que se trata es de acoger, digamos, de alguna manera, a ese sujeto que está padeciendo, ¿no? A poder bajar ese nivel de ansiedad, a poder, eh, a poder generar un espacio donde esa persona pueda hablar de lo que le pasa para poder ir Eso es. transformando eso en otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso en un primer lugar. Y otra cosa que no quería dejar de abordar, aunque fuera así muy de costadito, es el tema de los familiares, ¿no? Digo, muchas veces quien acude a consulta no es el enfermo, ¿no? Sino que muchas veces también hay que dar espacio
a los familiares de ese enfermo, independientemente de cuál sea la patología, ¿no? Pero que también hay mucha gente que acompaña, que convive con ese enfermo, que necesita ese espacio, porque las enfermedades generan muchas cosas, no es fácil convivir con una persona enferma. No es fácil. Claro. Y una persona que entonces, genera cosas... Te interrumpí, perdón. No, adelante, continúa tú. Digo, genera cosas contradictorias, ¿no? Porque somos humanos y podemos querer mucho a la persona enferma, pero nos puede generar mucha rabia, nos puede generar mucha culpa, mucho enojo, y podemos sentirnos mal por sentir esas cosas. Y eso también nos enferma, ¿no? Se me ocurre que estamos con una, no sé, un padre, un esposo, la mujer, un hermano, ¿no? Cuidando de él. La persona que está viviendo, cuidando a ese paciente enfermo, necesita, y esto creo que Paqui va a coincidir conmigo, necesita absolutamente estar en un proceso psicoanalítico, porque es muy duro. Entonces, pensémoslo desde el punto de vista de salud mental, digo, para estar con otro, para poder atender a otro, llegado el caso, o incluso convivir, no hace falta que lo tengamos que atender, tenemos que estar bien. Y estar bien significa también tener un espacio para decir, no aguanto más esta situación, por ejemplo. Que es algo que nos puede pasar. Y está bien, no está bien, y está mal, no es malo. ¿No? Somos humanos. Y tenemos sentimientos contradictorios. Amamos y odiamos a la vez, a la misma persona. Y es normal. No se lo van a creer eso. Claro, pero a mí creo que, a mí personalmente me ha resultado liberador entender eso desde el psicoanálisis, ¿no? Porque nos da la libertad de poder estar en paz con nosotros mismos, en el sentido de que podemos querer mucho a la persona que está pasando un momento malo, que está enferma, aunque sepamos que no es de vida o muerte, ¿no? Pero que nos agota, que nosotros tenemos nuestra vida, que... Entonces, es interesante, me parece, poder transmitir esto, poder transmitir que todas esas son situaciones que nos pasan a todos los sujetos, ¿no? Y que el psicoanálisis está precisamente para generar ese espacio, para poder ponerle palabras a eso y no enfermar. Claro, para ser saludables, para salir bien de poder superar las enfermedades, para ayudar a superar las enfermedades, para ayudarte, para ayudarnos. Para eso está, para servirnos de esa herramienta y sobre todo para psicoanalizarnos. Porque el psicoanálisis en sí no tiene intención de nada. Pero después es la persona la que tiene que hacer ese trabajo de venir a su psicoanálisis, psicoanalizarse y ahí ya irá viendo y descubriendo, pues no sabemos el qué. Claro, lo que pueda, lo que quiera, dependerá de la gana de trabajar que tenga. Muy bueno. Así que yo creo que es un tema muy interesante y que nos sirve para pensar eso, ¿no? La importancia de la salud mental, la importancia de hablar, ¿no? La importancia de que tenemos que escucharnos, ¿no? Que escuchar al cuerpo también y no subestimar lo que nos pasa, ¿no? Que como vos bien decías al principio, hay llamadas que son como llamadas de alerta, ¿no? Claro. Sí. Además es que el cuerpo nos avisa. Si sabemos escucharnos a través de los sueños, a través de los lapsus, es decir, que nos avisa. Pero tenemos que saber darle la importancia que tiene. ¿Qué ocurre? Que después, para poder realizar esa lectura, requerimos del psicoanalista, porque es la persona que va a venir a poder escuchar eso, el que está preparado para poder escucharlo, el que ha estudiado para poder escuchar eso, el que está formándose para poder escucharlo, el que se psicoanaliza también y tiene construido a sí mismo también el inconsciente, entonces, y está en el camino. Entonces, claro, vamos a requerir de la ayuda de otro para poder, y también eso hay que poder reconocerlo, que uno solo no puede,
que Sí, todos no necesitamos puede. de todos. Los psicoanalistas también necesitamos de otros psicoanalistas que son mayores que nosotros, para poder también, ¿no?, construir eso en nosotros. Es decir, que de eso no nos escapamos nadie, todos, pero al menos No, esas y que además primeras... escaparse de eso enferma también. Claro, pero al menos esos primeros destellos que nos dan a través de los sueños, a través de los lapsus, esto que me está pasando, ¿por qué se me olvida una vez y otra esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto tan repetidamente? ¿Por qué estoy todo el tiempo de esta forma? ¿Por qué tal? ¿No? Escucharse uno, porque eso está dándole la clave a la persona de que hay algo que tiene que solucionar, ¿no? Y eso es yo creo que eso es lo importante, primero para comenzar eso, a poder escucharse uno y bueno, y poder ir a comenzar su psicoanálisis. ¿Ya? Muy bien, pues ya hemos llegado a las 2. Hemos llegado a las 2 y estaba buscando la chuleta para contarles de qué vamos a hablar la semana que viene, que vamos a hablar, como viene San Valentín, el Día de los Enamorados, vamos a hablar del enamoramiento versus el amor. La diferencia entre el enamoramiento y el amor. Así que ya ven, la semana que viene con corazoncitos. Os quiero. Amores, Mariana. Nos saluda Carlos, que llegó un poco tarde, pero dice que la charla es muy interesante y que cuando el cuerpo habla, lo dice todo. Eso es. Así Gracias, que Carlos. Gracias a todos. La semana que viene más y mejor, que siempre se puede ir mejorando. Y cualquier cosa, ya sabéis, tenéis el Instagram y el Facebook de Paqui, su página web, tenéis los datos en las dos plataformas y colgaremos el video en YouTube, cada una en su canal, para que lo podáis ver en diferido cuando queráis, que ahí estaremos. Así que nada, hasta la próxima semana, Paqui. Vamos a decir las páginas web: www.psicoanalista-marianagarcia.com y www.paquirobles.es. Y ya está. Y el teléfono, 653-973118, mi teléfono, y ahora el tuyo, Mariana, por si quieren contactar. Y el mío es 682-188-548. Ojalá, que lo sepáis. Así que la semana que viene más. ¿Vale? Exacto. Gracias a todos. Un placer como siempre. Un placer, Mariana. Hasta la próxima. Chao, compañera.